Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí súper emocionado porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, y hoy, específicamente, nos vamos a sumergir en el apasionante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son fans de las series turcas y especialmente de Love is in the Air o Sen Kalkam, en turco original, seguro que el nombre de estos dos les suena, y mucho. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, y con ella, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y bueno, los rumores se convirtieron en realidad, ¿verdad? Tuvimos una relación, pero al final llegó su ruptura. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho? Y sobre todo, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? Pues hoy, vamos a desentrañar todo esto. Vamos a hablar de las declaraciones de Kerem, de lo que se ha rumoreado, y sobre todo, vamos a intentar armar el rompecabezas de lo que pasó realmente entre esta pareja que tanto nos hizo soñar. Así que prepárense porque esto va a estar bueno. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre sus series y celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema que nos trae hoy aquí. Bueno, para entender todo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Love is in the Air fue un fenómeno. La química entre Kerem y Hande era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de todos. Y como suele pasar, la ficción traspasó la realidad. Empezaron a surgir rumores, fotos juntos, salidas y al final, la confirmación. Eran pareja. La noticia, por supuesto, causó furor. Los fans estaban extasiados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Y por un tiempo parecía que todo era perfecto. Los veíamos felices compartiendo momentos juntos en redes sociales, en eventos, en entrevistas. Publicaban fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos cotidianos. Eran la pareja ideal, la pareja que todos queríamos que durara para siempre. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, es como un juego de cartas, y las cosas no siempre salen como uno quiere. Después de un tiempo, empezaron los rumores de crisis. Las publicaciones conjuntas se hicieron menos frecuentes. Se hablaba de distanciamiento, de desacuerdos. Las especulaciones empezaron a circular con fuerza. ¿Estaban peleados? ¿Había problemas? Y finalmente la noticia que nadie quería oír, la ruptura. En ese momento las especulaciones se dispararon. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Hubo muchísimas teorías, desde diferencias en sus estilos de vida, hasta incompatibilidad de agendas. Se habló de terceras personas. Algunos medios incluso llegaron a inventar historias escandalosas, tratando de alimentar el morbo. En fin, la verdad, como suele pasar en estos casos, se mantuvo en la sombra, y las noticias se convirtieron en algo que podía ser real o solo inventado por los medios. Ahora, la parte interesante, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? Porque claro, todos queríamos saber qué pasó, entender la situación, y sobre todo, saber la versión de uno de los protagonistas. Kerem al principio fue bastante reservado. Como es natural, no quería airear su vida privada en exceso. Sabía que la atención mediática podía ser abrumadora, y quería proteger su intimidad y la de Hande. Pero con el tiempo ha ido soltando algunas declaraciones, dejando entrever algunas pistas sobre lo que ocurrió. Y ojo, porque estas declaraciones son las que vamos a analizar en detalle. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la honestidad en una relación. Ha mencionado que la comunicación es fundamental y que a veces las diferencias son irreconciliables. Ha recalcado que para que una relación funcione, ambos miembros deben estar dispuestos a escuchar, a comprender y a llegar a acuerdos. También ha hablado sobre la necesidad de respetar los tiempos de cada persona, de entender que cada uno tiene sus propios sueños y metas. Ha enfatizado la importancia de apoyar los proyectos y aspiraciones de la pareja, incluso si esto implica tomar caminos separados. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre Hande y su respuesta fue muy reveladora. Dijo que le guardaba mucho cariño y respeto, que la admiraba como persona y como profesional.
Destacó su talento, su dedicación y su compromiso con su trabajo. Y aunque no entró en detalles sobre los motivos de la ruptura, sí dejó claro que la relación fue importante para él, y que ambos aprendieron mucho de esa experiencia. Reconoció que a pesar del final, siempre guardaría un buen recuerdo de Ande. Además, Kerem H. ha hablado sobre la presión mediática y cómo ésta puede afectar una relación. Ha dicho que a veces es difícil lidiar con la constante atención de los medios, con los rumores, con la opinión pública. Ha reconocido que la exposición mediática puede generar estrés y tensión en la pareja, y que es importante saber manejarla. Ha destacado que en ocasiones, las especulaciones y las falsas noticias pueden dañar la relación y crear conflictos innecesarios. Y esto sin duda es algo que puede influir en la dinámica de una pareja, sobre todo si se trata de dos personas famosas. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué verdad se revela con estas declaraciones? ¿Qué podemos inferir sobre lo que realmente ocurrió? Vamos a analizarlo en profundidad. Primero, parece claro que la ruptura fue amistosa, o al menos, que no hubo rencores importantes. Kerem habla de Ande con respeto y cariño, lo cual indica que la relación, aunque haya terminado, dejó una huella positiva en su vida. No hay indicios de resentimiento ni de malas palabras. Al contrario, se nota que hay un sentimiento de aprecio y admiración mutua. Esto sugiere que a pesar de las diferencias que pudieron haber existido, ambos supieron mantener una actitud madura y respetuosa. Segundo, la comunicación y la honestidad fueron claves en la relación. Probablemente hubo conversaciones importantes, discusiones, pero también mucho diálogo y entendimiento. Kerem ha dejado claro que la comunicación es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Esto sugiere que a pesar de las diferencias, ambos intentaron hacer que la relación funcionara. Se esforzaron por expresar sus sentimientos, sus necesidades y sus expectativas. Buscaron llegar a acuerdos y compromisos. Tercero, la presión mediática fue un factor a tener en cuenta. Es probable que la constante atención de los medios, las especulaciones y los rumores, hayan contribuido a la ruptura. Es difícil mantener una relación en privado cuando cada paso que das es analizado y juzgado por millones de personas. La presión de los paparazzi, la invasión de la privacidad y la difusión de noticias falsas pueden generar estrés y desgastar la relación. En el caso de Kerem y Ande, dos celebridades de gran popularidad, la exposición mediática fue aún mayor. Ahora, y esta es la parte más interesante porque es la que realmente queremos saber. ¿Hubo alguna conversación clave que revelara el final de la relación? ¿Hubo alguna charla en la que se revelaran los verdaderos motivos de la separación? ¿Qué se dijeron exactamente? ¿Cuál fue la conversación que marcó el punto de inflexión? Bueno, la verdad es que públicamente no se ha filtrado ninguna conversación completa. Ni Kerem ni Ande han revelado los detalles de sus conversaciones privadas. Pero con base en las declaraciones de Kerem, en las entrevistas que se han hecho, y en lo que se ha especulado en los medios, podemos imaginarnos un escenario probable de lo que pudo haber ocurrido. Vamos a construir una posible narrativa de lo que pudo haber pasado. Imaginemos una conversación en la cual la pareja habla sobre el futuro. Podrían haber discutido sobre sus diferentes aspiraciones profesionales. Quizás Ande tenía planes concretos para su carrera, quería expandirse a nuevos proyectos y desafíos. Quizás Kerem también tenía sus propios objetivos y ambiciones. Podrían haber hablado sobre la dirección que querían tomar en sus vidas. ¿Querían formar una familia? ¿Querían vivir en el mismo país? ¿Tenían las mismas prioridades? Es posible que descubrieran que sus visiones del futuro no coincidían. Podrían haber hablado sobre las expectativas de cada uno, sobre cómo querían que fuera su vida en pareja. Quizás descubrieron que tenían visiones diferentes, que no coincidían en sus planes a largo plazo. Tal vez uno de ellos buscaba más estabilidad, mientras que el otro prefería la aventura y la libertad. También pudieron haber hablado sobre la presión mediática. Quizás se dieron cuenta de que la constante atención de los medios estaba afectando su relación, que les impedía ser ellos mismos, que les dificultaba disfrutar de su amor. Es posible que sintieran que la presión mediática estaba limitando su libertad y su privacidad. Y finalmente pudieron haber hablado sobre el amor. Quizás sintieron que el amor que sentían el uno por el otro ya no era suficiente, que no era el mismo que al principio. O quizás sintieron que el amor ya no era suficiente para superar las diferencias y los obstáculos.
Todo esto es especulación, claro. No tenemos la certeza de lo que se dijeron exactamente. Pero con base en las declaraciones de Kerem, en lo que sabemos sobre sus personalidades y sobre la dinámica de una relación en el ojo público, creo que es un escenario probable. La verdadera charla, en realidad, probablemente fue una serie de conversaciones, una serie de reflexiones, un proceso de toma de decisiones que llevó a la pareja a tomar la decisión de separarse. No fue un evento único, ni una declaración explosiva. Fue un proceso gradual, un proceso doloroso, pero también probablemente necesario. En este proceso, es probable que hayan surgido diferentes escenarios. Por ejemplo, pudieron haber discutido sobre la posibilidad de tomarse un tiempo, de distanciarse un poco para reflexionar sobre sus sentimientos y sus expectativas. También pudieron haber evaluado la opción de buscar ayuda profesional, como terapia de pareja, para tratar de salvar la relación. Sin embargo, al final, decidieron tomar caminos separados. Decidieron priorizar su felicidad individual y sus proyectos personales. Y aunque esto implicó un gran dolor, ambos entendieron que era lo mejor para ambos. Lo importante al final es que ambos pudieron tomar la decisión de seguir sus propios caminos, de buscar la felicidad individual. Y a pesar de la tristeza que pueda haber causado la ruptura, creo que debemos respetar esa decisión. Es un acto de madurez y de valentía. Y aquí, amigos, es donde entra el final de nuestro vídeo. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos aprender de esta historia? En resumen, Kerem Bürsin no ha revelado toda la verdad en el sentido literal. No ha hecho una confesión pública y detallada sobre lo que ocurrió. No ha revelado los pormenores de sus conversaciones privadas. Pero a través de sus declaraciones, ha dejado entrever algunas pistas importantes. Hemos aprendido que la relación con Hande fue importante para él, que le guarda cariño y respeto. Hemos aprendido que la comunicación, la honestidad y la presión mediática fueron factores clave en la ruptura. Y hemos podido imaginarnos, con base en estas pistas, el posible escenario de lo que pudo haber ocurrido. Hemos aprendido que el amor, a veces, no es suficiente. Que en ocasiones las diferencias, las aspiraciones individuales y la presión externa pueden ser más fuertes que los sentimientos. Hemos aprendido que es importante ser honestos con nosotros mismos y con la persona que amamos. Hemos aprendido que el respeto mutuo, la comunicación y la búsqueda de la felicidad individual son fundamentales para construir una relación saludable y duradera. Hemos aprendido que a veces es mejor tomar caminos separados para poder crecer y desarrollarnos como personas. Así que la verdadera charla, si es que hubo una en concreto, sigue siendo un misterio. Pero con lo que sabemos podemos reconstruir una versión plausible de los hechos. Y sobre todo podemos entender que al final, lo más importante es el respeto mutuo, la honestidad y la búsqueda de la felicidad individual. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos y emociones. Son personas que han pasado por momentos difíciles, y que merecen nuestro respeto y comprensión. No debemos juzgarlos ni criticarlos. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser complicado. Que a veces las relaciones pueden terminar, a pesar de todo el cariño y la buena voluntad. Pero también nos enseña que es posible superar el dolor y encontrar la felicidad. Y ahora, después de analizar la historia de Kerem y Hande, quiero recordarles la importancia de la empatía. De ponernos en el lugar del otro. De entender que cada persona tiene sus propias circunstancias y sus propias experiencias. Y de ser respetuosos con las decisiones de los demás, incluso si no las entendemos por completo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo y entretenido. A mí personalmente me encanta hablar de estos temas, de estas historias. Me fascina analizar las relaciones humanas, comprender los entresijos del amor y del desamor. Y sobre todo me encanta compartir mi pasión por las series turcas y por el mundo del espectáculo con ustedes. Me entusiasma la idea de conectar con personas que comparten mis mismos intereses. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo y su atención. Por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por participar en esta comunidad. Sé que ustedes también son fanáticos de las series turcas, y me encanta saber que compartimos esta misma pasión. Me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les pareció la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que la presión mediática influyó en la ruptura?
¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué les gustaría que investigáramos en el próximo vídeo? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Me ayudan a mejorar y a crear contenido que sea de su agrado. Y por favor compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Love is in the Air y de las series turcas. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en cualquier lugar donde sepan que hay personas interesadas en este tema. Ayúdennos a crecer en el canal. Cuanto más crezcamos, más contenido podremos crear, y más personas podrán disfrutar de nuestro trabajo. Y por supuesto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Suscribirse al canal es completamente gratis, y les asegura que no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas. Al activar la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter encontrarán contenido adicional sobre series turcas, celebridades y el mundo del espectáculo en general. Podrán estar al tanto de las últimas noticias, participar en encuestas y concursos, y conectar con otros fans. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Espero que tengan un excelente día. Recuerden que el amor es un sentimiento maravilloso, pero también es importante respetar los tiempos y las decisiones de cada persona. Y no olviden sonreír y ser felices. Hasta la próxima.